Saludos, licenciado Iván Franco y compañeros. En esta ocasión nos corresponde al compañero Carlos Eduardo y a mi persona, Yacine Giselle, hablarles del tema del seminario número 42, que tiene por tema familia ortomixoviridad, influenza A y B. Como una pequeña introducción al tema, vamos a hablar de la familia ortomixoviridad, que son un factor importante que determina la morbilidad y la mortalidad causadas por las enfermedades respiratorias y los brotes de infecciones que se presentan en epidemias mundiales. La influenza de tipo A tiene una gran variabilidad antigénica y produce casi todos los casos de influenza epidémica. Y la influenza de tipo B puede producir cambios antigénicos y a veces causa pandemias. Enfocándonos en la enfermedad de la influenza H1N1, vamos a hablar que la gripe H1N1 es un subtipo de la influenza A. Los subtipos de influenza A se clasifican en función de dos proteínas en la superficie del virus, que son la hemaglutinina, que podemos observarla de color azul aquí. Esta proteína adquiere cambios característicos en su sitio de unión al receptor para cambiar su huésped, por ejemplo, de las aves a los humanos. Y la neuraminidasa, que podemos observarla aquí de color rojo, su principal función es la de romper la unión molecular entre la hemaglutinina y el ácido ciálico, para así permitir que las partículas virales se puedan separar de la superficie de la célula infectada y que no se peguen entre ellos. Los viriones de la gripe suelen ser esféricos y tienen un diámetro de 100 nanómetros, aunque pueden manifestar una gran variación en su tamaño. Estas dos glucoproteínas son antígenos importantes que determinan la variación antigénica de los virus de la gripe y la inmunidad del hospedador. La hemaglutinina representa alrededor del 25% de la proteína viral y la neuraminidasa casi el 5%. Las epidemias desde el siglo XVI en Inglaterra y la del siglo XVIII en Estados Unidos son reconocidas como influenza, aún con la ausencia del conocimiento preciso del agente causal. En 1580 fue la primera fue la primera pandemia y se creyó que se originó en Asia. Luego de eso se dispersó a África y a Europa. En 1918 ocurrió una de las crisis más graves de la salud pública en la historia moderna, que fue la pandemia gripal de 1918, llamada coloquialmente como gripe española. Esta fue la primera pandemia causada por el virus de la influenza A. En 1930, un virus específico fue identificado como la causa de la influenza, siendo así el comienzo de un mayor entendimiento de la enfermedad. En 1957 emergió un panorama mundial, un nuevo virus de la influenza llamado H2N2, que era procedente de Asia. En 1968 fue la última gran pandemia del siglo XX y en el 2009 la influenza H1N1 pandémica se debió a una cepa del virus de la influenza tipo A que genéticamente representa una combinación de los virus de la gripe porcina, aviar y humana. Descripción de la enfermedad. La gripe H1N1, conocida generalmente como gripe porcina, se produce principalmente por la cepa H1N1 del virus de la gripe influenza. En la primavera del 2009, los científicos reconocieron una cepa particular del virus de la gripe conocida como H1N1
Este virus era una combinación de virus de cerdos, aves y humanos que enferma a los humanos. Eh, Durante la temporada de gripe del 2009 y el 2010, la cepa del H1N1 causó en los seres humanos una infección respiratoria a la que se le denominó comúnmente como gripe porcina. Dado el gran número de personas que se enfermaron en todo el mundo, en 2009 la Organización Mundial de la Salud declaró que la gripe porcina causada por la cepa H1N1 era una pandemia, y en agosto del 2010 la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia. La replicación del virus de la gripe. El ciclo de replicación viral procede con rapidez. Hay una inactivación de la síntesis de la proteína de la célula del hospedador unas 3 horas después de la infección. Para la replicación del virus de la gripe existen varios factores. Por ejemplo, adhesión, penetración y pérdida de la envoltura viral. Esto quiere decir que el virus se adhiere al ácido oxálico de la superficie celular a través del receptor ubicado en la parte superior del glóbulo grande de la hematoglutina. La transcripción y traducción. Eso quiere decir que los mecanismos de transcripción utilizados por los ortomixovirus son muy diferentes a los de otros virus por cuanto intervienen de una manera más íntima las funciones celulares. La replicación del RNA viral. La replicación del genoma viral se logra por las mismas proteínas de polimerasa codificadas por el virus que interviene en la transcripción, y la maduración, que es que el virus madura por gemación desde la superficie de la célula. Los virus de la gripe se encuentran en todo el mundo y causan brotes epidémicos anuales de intensidad variable. Se calcula que las pandemias anuales de gripe estacional producen 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y 250.000 a 500.000 fallecimientos en todo el mundo. En la epidemiología intervienen factores importantes como por ejemplo el cambio antigénico. Los brotes periódicos aparecen a causa de los cambios antigénicos en una o dos glucoproteínas de la superficie del virus. Cuando el número de personas susceptibles en una población alcanza una magnitud suficiente, la nueva cepa del virus produce una epidemia. La gripe aviar. La gripe aviar es una enfermedad animal de la que hasta ahora no se ha registrado una transmisión sostenida entre seres humanos. Sin embargo, la gripe aviar fluctúa desde las infecciones no evidentes hasta las infecciones muy letales en pollos y pavos. La mayor parte de las infecciones por gripe en los patos son avirulentas. Los virus de la gripe de los patos se multiplican en células que revisten el intestino y se eliminan elevadas concentraciones en la materia fecal hacia el agua, aunque se mantienen viables por días o semanas, sobre todo a temperaturas bajas. La infección de la gripe se extiende rápidamente a través de las pequeñas gotitas respiratorias expulsadas al hablar, respirar y toser, o por el contacto con las manos o superficies contaminadas. La humedad baja y las temperaturas frescas estabilizan el virus, y la estrecha proximidad durante los meses de invierno favorece su propagación. Las tasas de ataque clínico durante las epidemias varían del 10% al 20% en la comunidad general, hasta el 50% en los grupos de población cerrada. El reservorio. Los seres humanos
Son el reservorio principal para las infecciones en las personas y los reservorios en aves y mamíferos como los cerdos son fuentes probables de nuevos subtipos humanos, los cuales quizás surgen por recombinación genética. El periodo de incubación, desde la exposición al virus y el inicio de la enfermedad varían de un día a 4, lo que depende también del tamaño de la dosis viral y el estado inmunitario del hospedador. El periodo de transmisibilidad de 3 a 5 días desde el comienzo de la enfermedad en adultos y de 3 a 7 días desde el comienzo de la enfermedad en niños. La susceptibilidad, la naturaleza antigénica cambiante del virus de la gripe garantiza el mantenimiento de una gran proporción de personas inmunológicamente desprotegidas y vulnerables, especialmente los niños, y con carácter anual en la población. El brote de gripe se puede identificar rápidamente por un elevado absentismo escolar y laboral y por el número de visitas a urgencias. La población más vulnerable, como lo mencionabas antes, son los niños, y los que están en edad escolar son los que tienen más posibilidades de extender la gripe. La patogenia. La patogenicidad del virus de influenza es considerada como multigénica, y esto está determinado por la gama de genes que el virus tiene en su genoma y de la interacción con las células en un determinado hospedero. Las mutaciones genéticas o las sustituciones específicas en determinados nucleótidos del virus en cada segmento pueden alterar su función, dando así ventajas al virus en diferentes pasos del ciclo de replicación, incluyendo la unión del virus y la célula, la endocitosis, la transcripción, la traducción y el ensamblado del virión y la liberación de las nuevas partículas virales. La neumonía puede ser el resultado de la patogenia vírica o de una infección bacteriana secundaria. La infección por virus de la gripe provoca una respuesta inflamatoria en las células de la membrana mucosa, y en la que participan principalmente monocitos, linfocitos y un residuo número de neutrófilos. Cuadro clínico. La gripe ataca principalmente a las vías respiratorias superiores, lo que conlleva a un riesgo importante para los adultos de edad avanzada, los pacientes muy pequeños y las personas con trastornos médicos subyacentes como problemas pulmonares, renales o cardíacos, diabetes, cáncer o inmunodeprimidos. En el cuadro clínico tenemos la gripe no complicada. Los síntomas de la gripe características suelen aparecer en forma brusca y comprenden escalofríos, cefalia y tos seca, seguida casi inmediatamente de fiebre alta, mialgia generalizada, malestar general y anorexia. La fiebre por lo general dura de 3 a 5 días, lo mismo que los síntomas generales. La neumonía, las complicaciones graves suelen presentarse solo en los adultos de edad avanzada y en pacientes debilitados, sobre todo aquellos con enfermedades crónicas. Y el embarazo suele ser un factor de riesgo para las complicaciones pulmonares en algunas pandemias. El síndrome de Rey. El síndrome de Rey es una enfermedad poco común, pero grave, que provoca inflamación en el hígado y en el cerebro. Este afecta generalmente a los niños y adolescentes que se están recuperando de una infección viral, con mayor frecuencia la gripe y la varicela. El diagnóstico de laboratorio. Las manifestaciones clínicas de las infecciones respiratorias virales se producen por muchos virus diferentes. El diagnóstico de la gripe se basa en la identificación de los antígenos virales o del ácido nucleico viral presente en las muestras, el aislamiento en el virus o la demostración de una respuesta inmunitaria específica para el paciente. Entre las pruebas de diagnóstico tenemos las muestras.
De acuerdo con lo recomendado por las investigaciones sobre la influenza estacional, las muestras del tracto respiratorio superior son las más apropiadas. Se deben tomar muestras de las fosas nasales profundas, nasofaringe, aspirado nasofaringeo, de garganta o aspirado bronquial. El diagnóstico molecular. El método de diagnóstico molecular es actualmente el método de elección para el virus pandémico. Las pruebas que se pueden realizar son PCR convencional y en tiempo real específica para la influenza de tipo A y el RT-PCR en tiempo real para influenza estacional A e influencia aviar A. También tenemos los análisis serológicos. Las pruebas serológicas de inhibición de la hemaglutinación y la prueba de inmunoensayo con enzimas asociadas son usadas rutinariamente para la detección de anticuerpos. Diagnóstico diferencial. Durante un brote extrahospitalario se puede hacer el diagnóstico clínico de gripe con un grado elevado de certeza en individuos que acuden al consultorio médico con el cuadro febril típico de vía respiratoria. En caso de no haber brote, como en casos esporádicos aislados, con bases clínicas solas, tal vez sea difícil de diferenciar la gripe de una enfermedad aguda de las vías respiratorias causadas por cualquiera de los virus de tipo respiratorio o por Mycoplasma pneumoniae. Algunos pacientes presentan faringitis por estreptococo o neumonía bacteriana. Estos parece que tienen gripe aguda, aunque los cuadros bacterianos de este tipo casi nunca se desaparecen por sí solos. Uno de los diagnósticos importantes que caracterizan la neumonía bacteriana es el esputo purulento, el cual se detecta por tinción de Gram. El tratamiento, la administración pronta de inhibidores de la neuraminidasa, idealmente en las 48 horas que siguen a la aparición de la enfermedad. Reduce las complicaciones graves y las defunciones. Se recomienda para las personas con mayor riesgo y con cuadros progresivos. Entre los inhibidores de la neuraminidasa que se recomienda para tratamiento tenemos la rimantadina, la amantadina, los oseltamivir y la zanamivir. Complicaciones. Las complicaciones de la gripe se presentan a menudo en personas mayores de 65 años de edad y en otras con algunas enfermedades crónicas, incluidas las cardíacas o pulmonares, la diabetes, la hemoglobinopatía, disfunción renal e inmunodepresión. Entre las complicaciones pulmonares tenemos la neumonía, que es la complicación más grave de la gripe, y la neumonía primaria por virus de gripe, que la neumonía de este tipo es entre las complicaciones neumoníacas la menos frecuente, pero es la más grave. La neumonía bacteriana secundaria. Esta neumonía se presenta después de la gripe aguda y una vez que el estado del enfermo mejora, en un lapso de 2 a 3 días reaparece la fiebre y junto con ella signos y síntomas clínicos de neumonía bacteriana que incluyen la tos, generación de esputo y signos de consolidación de la exploración física y radiográfica. También tenemos las neumonías mixtas, virales y bacterianas, que es posible que las complicaciones neumoníacas más frecuentes durante el brote de gripe incluyan cuadros mixtos de neumonía viral y bacteriana. El pronóstico. La mayoría de la gente con gripe se recupera generalmente en el plazo de una semana, aunque la tos y la fatiga pueden persistir más de largo. Sin embargo, algunas personas con complicaciones que se convierten más propensas pueden dar lugar a hospitalizaciones y de vez en cuando a muerte. La prevención y control. La mejor forma de controlar el virus consiste en la vacunación. Se recomienda la vacunación rutinaria de toda la población
y especialmente de las personas mayores de 50 años, los profesionales sanitarios, embarazadas durante la temporada de gripe y las personas que viven en residencia y las que sufren enfermedades pulmonares o cardíacas crónicas y otras personas de riesgo. Otros métodos para prevenir la propagación de gérmenes que causan enfermedades respiratorias está el cubrirse la boca y la nariz cuando se estornuda o tose, lavarse las manos con agua y con jabón, evitar tocarse los ojos, nariz y boca y evitar el contacto con gente enferma. Y en caso de que esté enfermo, pues evitar salir para contagiar a los demás. Hasta aquí mi participación. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Carlos Eduardo Gutiérrez Campos y prosiguiendo con el desarrollo de nuestro seminario, nos ahondaríamos en lo que sería la enfermedad de la parainfluencia, los virus que la provocan, sus características, las manifestaciones clínicas, la patología, la epidemiología y sobre todo en el tratamiento de esta misma. Inicialmente, pues tendríamos, al igual que con la influencia, pues la descripción de la gente. Este se clasifica en una familia diferente a los virus vistos anteriormente que provocan influencia. Estos se clasifican en la familia de la Paramyxoviridae, más concretamente en el género del Paramyxovirus. Como características podemos mencionar que miden entre 150 y 200 nanómetros y están formados por una hebra de ARN de polaridad negativa. Podemos darnos cuenta pues, que es de una enfermedad, de una familia diferente, pero con una configuración parecida y evidentemente con una enfermedad. La enfermedad que producen es parecida a la de la influenza. Y podemos decir que pues, son actualmente el principal agente de laringitis, pero también ocasionan otras infecciones, tanto de las vías respiratorias altas como de las bajas, especialmente en niños pequeños, más concretamente en niños menores de 5 años. Y por último, pero no menos importante, pues podemos decir que existen 4 serotipos conocidos de este virus. El serotipo 1, el serotipo 2, serotipo 3 y serotipo 4. Prosiguiendo con lo que sería la historia de la enfermedad, pues podemos decir que, como mencioné hace un momento, pues son cuatro cepas diferentes. Todas fueron aisladas a mediados del siglo pasado en Japón a base de inoculación con tejidos implantados en ratones, de una manera bastante precaria, pero el virus con infección únicamente y específico para los humanos, pues fue aislado concretamente hasta 1955. En este año se le dio a conocer con el nombre de virus CA, serían las siglas de Croup Associated, que es un virus asociado a la enfermedad de Krupp, que es la enfermedad o el estado que provoca estos virus, o el estado más peligroso que provoca estos virus en los infantes. Eh, este proceso se hizo pues aislando mediante niños con esta afección, ¿verdad? Posteriormente fueron dándose a conocer pues aislándose las otras cepas de la enfermedad, la 2, la 3 y las 4. Y las 4 fueron aisladas, o sea, los 4 tipos fueron aislados, o más bien clasificados como virus hemaabsorbentes. Ya hablando individualmente de cada uno, pues podemos decir que el virus de la parainfluencia 1, pues fue el primero en conocerse, o en aislarse, en clasificarse, pues este incluye al virus Sendai y el virus de hemaabsorción tipo 2. Fue aislado por un científico japonés llamado Kuroya, a base de ratones, como mencionaba anteriormente. Pues el segundo tipo, el serotipo tipo 2, fue aislado ya unos años después en Cincinnati, en Estados Unidos, por un grupo de científicos conocido como Chanok. Eso se hizo, al igual que el tipo 1, pues mediante colonias o mediante brotes de colonias de niños infectados por una epidemia de estos virus, o niños con Krupp. Este ciberotipo 2 también fue aislado en 1955 por estos mismos científicos, los cuales unos años después clasificaron a la parainfluencia tipo 3, que incluye o engloba también
al virus de la hemadabsorción tipo 1, que fue clasificado así ya más concretamente un par de años después, más bien, exactamente 4 años después, en Sutton, en Inglaterra. Eh, Eso se hizo por inoculación después de una epidemia de un brote de niños, que siempre niños pequeños, menores de 5 años, eh, con la enfermedad que provocaba el croup. Y ya por último, la parainfluencia 4, el virus serotipo, más bien dicho, número 4, que fue hallado por un grupo de científicos conocido como Johnson 11, con una técnica de absorción de este virus, como se mencionará más adelante, tiene una importancia un poco menor y sobre todo una importancia clínica hacia los seres humanos, pero siempre hay que mencionarlo porque también provoca una enfermedad hacia nosotros los seres humanos. Siguiendo, pues tendríamos pues, la descripción de la gente. El virus de la parainfluencia son importantes porque producen graves enfermedades tanto a los lactantes como a los niños pequeños. Muy importante es resaltar pues que son a niños menores de 5 años. La enfermedad que provocan, pues como se decía anteriormente, pues es la laringotracorobronquitis, más conocida coloquialmente, por así decirlo, pues como croup. Esta es una inflamación de la laringe y de la tráquea. Esto causa dificultad para respirar, causa tos seca, una tos que las personas la asocian mucho como la tos parecida a una tos de perro, se dice, y provoca también una voz ronca, bastante parecido a lo que sería una, una gripe con fiebre común, este, inicialmente de la enfermedad, pero puede llegar a escalar a dar esta patología conocida como croup, que esta puede llegar a ser pues solo los espasmos, puede llegar a ser solo la dificultad de respirar e incluso puede llegar a ser hasta obstructiva, eh, provocando el ahogamiento o la hipoxia si no es tratada a tiempo y correctamente. Podemos mencionar que los serotipos más comunes en esta enfermedad pues es el tipo 1 y tipo 3, ya porque son los más comunes, los que más tienden a provocarlo. Tanto así que se dice que o se piensa que provocan del 15 al 20% de estas enfermedades de la vía respiratoria. El inicio de la enfermedad puede dar un croup espasmódico así directamente, pero no es lo común. Generalmente empieza escalonado, pues empieza siendo una forma bastante leve de infección de las vías respiratorias, claramente superiores. Y el progreso pues va variando y conforme los días. Se dice pues que la enfermedad llega a durar entre 4 y 21 días, entre 3 semanas, pero generalmente se dura una semana como tal, o inclusive hasta 10 días. Ya conforme lo que sería la epidemiología, pues podemos decir que el virus de la parainfluencia tipo 1, aquí estamos clasificándolos todos por separado, pues sería el tipo 1 sería el agente etiológico más frecuente del croup. El tipo 2 produce una enfermedad muy similar al croup, pero de un grado un poco más leve y menos propensa a causar la internalización del paciente. El tipo serológico 3 también causa enfermedad bastante más grave, bastante más peligrosa, siempre de club. Y el tipo serológico 4 no es tan común. Y si llega a dar una enfermedad mucho más parecida a lo que sería una fiebre común, bastante más leve, bastante más tratable, de manera ambulatoria y que no llega a causar eh, tantos problemas, tanto para infantes como para las personas ya mayores que han sido infectadas. Podemos decir que pues, es una infección que da en todo el mundo, o sea, a nivel mundial, y tiene sus picos, según nos dicen los libros, en otoño, pero en general, pues en estaciones de invierno, como todos los otros tipos de resfriado, pues en estaciones húmedas, estaciones inviernas en nuestro país, que es un clima tropical, pues serían en fechas como las que estamos ahorita, en fechas actuales, en fechas de invierno, donde abunda la humedad y abundan todos tipos de resfriados.
podemos decir que los virus de la parainfluenza se diseminan por de secreciones respiratorias infectadas o por gotas grandes de aerosoles. Puede ser por ambas formas, lo que conlleva que se pueda diseminar tanto de persona a persona como por fomites contaminados, que quizás es la forma más fácil de contaminar a los niños ya más pequeños, ¿verdad? Puede ser un fomite de cualquier cosa, generalmente se nos dice en los libros que pueden ser utensilios de cocina, juguetes o actualmente aparatos electrónicos que manipule el niño, que pueda haber estado, bueno, que estén contaminados por contacto con una persona contaminada. A los 5 años de edad, la mayor parte de los niños ya cuentan con los anticuerpos necesarios para eh, contra los serotipos tanto 1, 2 y 3, lo que provoca que ya en niños mayores de esa edad y obviamente en adultos, las infecciones que llega a producir son eh, bastante más débiles. Se otorga una gran resistencia, haciendo que por lo general sean leves y sean más parecidas a un resfriado común, que ni siquiera podamos tenerlo y no nos demos cuenta que para influenza, sino que creamos que sea un virus completamente común, una gripe común, como diríamos coloquialmente. Siguiendo con lo que sería la distribución y el reservorio, pues como mencionaba anteriormente, una distribución pues es mundial. Eh, Puede afectarnos aquí, puede afectarnos en Europa, en cualquier parte del mundo vamos a encontrar para influencia, vamos a encontrar estos virus de la gripe. Eh, Se nos dice aquí que pues en zonas tropicales como en donde estamos nosotros, como en nuestro país, pues suelen ser más frecuentes en tiempos húmedos y frescos como actualmente, aquí a finales de año, ¿verdad? Como en invierno se nos dice. Y ya con lo que sería el reservorio, pues únicamente los seres humanos, en las infecciones de humano a humano, pero es importante destacar o saber que hay variantes de estos virus parecidos que pueden llegar a infectar al ganado bovino o a animales, pero esto no es de tanta relevancia clínica porque no son estas variantes del virus o estas clases de virus que producen un CRUP en estos animales no se transmiten hacia el ser humano, son casos totalmente aislados y son serotipos diferentes a los cuatro vistos anteriormente. En lo que sería el periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad, decimos que el de incubación es de 1 a 10 días y que su periodo de transmisibilidad abarca en un lapso inmediatamente anterior al inicio de la enfermedad activa, a la aparición de signos y de síntomas. Y pues dura prácticamente toda la duración de la enfermedad, cuando todo lo que dure el resfriado, la fiebre y todos los demás síntomas, ¿verdad? Eh, También es importante destacar que toda esta patogénesis son bastante similares a la influenza, eh, es debido a que la enfermedad, la patología que produce, pues es muy similar, quiero decir. Y con lo que corresponde al periodo de transmisibilidad, es importante decir que este periodo puede alargarse en ciertos casos y durar un poco más después de que hayan desaparecido los síntomas. Esto promueve las epidemias, sobre todo en niños pequeños, de este virus, porque el niño se pasan los síntomas y puede llegar a lugares con hacinamiento, puede mandarlos a un lugar educativo como una escuela o una guardería, y por más que ya no esté enfermo, ya no tenga los síntomas, puede seguir esparciendo la enfermedad, puede seguir siendo portador e infectar a los demás niños susceptibles a esta enfermedad. Y mencionando esto de los niños susceptibles, pues tendríamos la susceptibilidad, ¿verdad? Que es universal. A cualquiera de nosotros nos puede dar para influenza. Lo único que variaría sería, pues, la gravedad en la que nos daría. Pero pues, si me diera a mí o a una de las personas que está escuchando esto, pues nos puede dar como una gripe normal. ¿Sí? Incluso hasta podría ser asintomática, que no nos sintamos mal, que no sea incapacitante, ni mucho menos. Pero en lactantes, en niños, como les mencionaba, menores de 5 años,
en ancianos y evidentemente en inmunodeprimidos puede llegar a producir una enfermedad que ya sea algo importante, algo a tener en cuenta, porque pueden llegar a ese nivel agravante de presentar un CRUP. Como les mencionaba, pues los niños menores de 5 años no poseen los anticuerpos correspondientes para esta enfermedad. Además de que, al igual que con la influenza, la reinfección es muy probable. Todos nos vamos a enfermar de gripe, sea de uno u otro virus. Pero después de la reinfección, sobre todo con estos virus así, pues generalmente hasta en niños menores de 5 años, pues ya les da de una forma bastante más leve. Con lo que sería la patogenia, pues podemos decir que la replicación en un individuo sano, en un individuo normal, se limita al epitelio respiratorio. Por eso decimos que puede afectar solo a la nariz y a la garganta, produciendo lo que sería un resfriado común. Pero la infección puede llegar a ser más extensa, puede afectar tanto a la laringe y la parte superior de la tráquea, o sea, pasar a las vías respiratorias inferiores, lo que provocaría o lo que daría lugar a la laringotraqueobronquitis, ¿verdad? Al CRUP. Esto sobre todo es en el serotipo 1 y 2. Eh, También, ya que el tipo 2 que como no se mencionará más adelante, incluso y el 3 también, pueden incluso llegar a dar neumonía, extendiéndose aún más abajo de lo que sería, este, de lo que serían las vías respiratorias eh, superiores. Hay que mencionar también que pues el CRUP pues, se basa en una obstrucción, en un edema de la laringe y pues todas las estructuras relacionadas que acaban de ser mencionadas. Pasaríamos ahora a lo que sería el cuadro clínico. Eh, la infección pues predominantemente se da en niños, manifiesta coriza, que es una inflamación de las mucosas, da un dolor faríngeo, disfonía y tos, que puede o no ser de tipo de CRUP, de laringotraqueobronquitis. Esta fiebre persiste y empeora el coriza y la odinofagia. También pueden presentar, como mencionaba anteriormente, esa tos perjuna. En caso de bronquiolitis o neumonía, sobre todo para influencia del serotipo número 3, aparece una tos progresiva, sibilancias, taquipnea y retracción intercostal, que ya es un caso bastante, bastante más grave y que ocupa una, una internización al sistema de salud, sobre todo en infantes, ¿verdad? Ya unos cuidados eh, un poco más graves, ¿verdad? Más altos. También decimos que en niños mayores y en adultos, pues las infecciones ya van a ser bastante más leves, como les he venido diciendo anteriormente, y se manifiestan prácticamente como un resfriado común. Lo que sería el diagnóstico de laboratorio, pues puede ser por detección de ácido nucleico, por detección de antígenos, aislamiento y detección del virus, o por diagnóstico serológico. La detección de ácido nucleico, pues se hace una PCR para detectar el ARN viral en los hisopos introducidos. En la detección de antígeno, pues se hace mediante células laringeas exfoliadas. Y el diagnóstico serológico, pues es la búsqueda de anticuerpos. Ojo, no del virus como tal. Se busca el virus, este tipo de diagnóstico, sino los anticuerpos producidos para la redundancia por el cuerpo en contra de estos. Este diagnóstico puede variar un poco porque en algunos casos los anticuerpos tardan en salir, tardan en actuar y a veces puede dar un falso negativo en la prueba. Este tipo de diagnósticos de laboratorio en realidad no se usan tanto en el CRU, en esta enfermedad de la parainfluenza, ya que normalmente el diagnóstico se hace a ojo, como diríamos coloquialmente, ¿verdad? Se hace por semiología, se hace al ver al paciente, sobre todo a los niños, a ver su estado, a oír los datos que te dan los encargados, ¿verdad? Los padres, el estado del niño, pues uno ya puede intuir y puede darse cuenta de la enfermedad y del estado del infante. Pero siempre están estas pruebas de laboratorio
como una forma de confirmar que se usa, como mencionaba, pues en casos bastante específicos que se necesite comprobar al 100% que es un virus de parainfluenza lo que está provocando ese estado patológico. En el diagnóstico diferencial, pues diríamos que es preciso diferenciar de las enfermedades que más se le parecen, ¿verdad? Las que vimos hace unos momentos, tanto la influenza tipo B como la influenza tipo A, ya que ambas pueden producir laringotraqueoronquitis viral. Y en complicaciones, pues tendríamos que la más frecuente se nos dice que es la otitis media y también la neumonía provocada por el serotipo número 3. Y pues que en niños y en adultos inmunodeficientes pueden ser susceptibles a infecciones graves. Obviamente los adultos inmunodeficientes pierden los anticuerpos, pierden las defensas necesarias y vuelven a estar en un estado similar al que estaban en los primeros 5 años de vida y pueden llegar a padecer incluso de un croup un poco más leve y menos peligroso que el de los niños, pero que siempre ocupa ya un tratamiento, que es el que veremos a continuación, pues. Y con el tratamiento, pues, podemos mencionar que es un tratamiento más que todo sintomático, ¿verdad? Un tratamiento con la finalidad de hacer que el niño esté más cómodo y que se sienta mejor para, como diríamos, normalmente, pues, para en lo que pasa el virus eh, en lo que, en lo que pasa la enfermedad y tratar de aliviar los síntomas para llevarla lo mejor posible y no y evitar una recaída. En los casos ya de la enfermedad más avanzada, que sería el CRUP, se indica reposo en cama y algo muy importante que sería la humidificación del aire. Ese es como el tratamiento esencial para los niños que llegan con este padecimiento. Esto se busca para tratar de aliviar el niño, pues tiene que ser, como acabo de mencionar, pues aire húmedo, puede ser caliente o helado, puede ser caliente, se les indica a los padres que lo metan en una ducha de agua caliente para que el niño respire el vapor o si no está en su posibilidad, pues sacarlo en la noche, que es cuando más se dan estos brotes de croup, más les cuesta respirar, sacarlo al aire afuera, al patio, a sacarlo al aire fresco para que pueda respirar este aire fresco del ambiente, porque esto da un poco de broncodilatación que ayuda a poder respirar y alivia un poco esta obliteración de la garganta y alivia bastante al niño y lo ayuda a respirar y a poder pasar mejor la noche y pues aliviar todos los demás síntomas como la fiebre y la tos. Este, Se nos dice también que los casos más graves, pues ya con la aparición de síndrome disneico es necesaria sí o sí la hospitalización y en algunos casos es necesaria incluso la administración de adrenalina resémica para ya directamente broncodilatar y ayudar al niño a respirar ya en casos bastante más peligrosos, ¿verdad? También se nos dice que pueden usarse glucocorticoides inhalados, también ya en casos intrahospitalarios, ya con niños bastante graves para aliviarlos completamente. Se los inhalar corticoides con las mascarillas estas, pues, para, para sostenerlos y estabilizarlos. También se dice, según la bibliografía, que se puede usar ribavirina, ya que se activa in vitro contra este virus de la parainfluenza. O también se nos dice que no se tiene que usar antibióticos. Eso es evidente al ser un virus, ¿verdad? Pero mucha gente, muchos médicos hacen la mala praxis de indicar antibióticos creyendo que lo que tienen en realidad es una infección de garganta que está provocando la obliteración, pero puede llegar a no ser y mala administración de antibióticos puede empeorar el virus, puede dar efectos adversos y demás cosas, sin ayudar al infante a mejorar su condición, pero hay excepciones en que sí se puede usar antibióticos, que puede ser cuando hay lo que mencionabas anteriormente como las complicaciones, cuando se da otitis media o cuando
por la misma neumonía, pues se da una infección de la garganta o otro tipo de neumonía, pues provocada por estreptococos de tipo A. Con respecto al pronóstico, pues decimos que la eliminación del virus es casi de una semana después. Entonces, no es una infección a largo plazo. Y por último, pues tendríamos la prevención y control. Hay que recalcar que no hay vacunas que afecten directamente a la parainfluencia, a diferencia de con la influenza. Pero la mayor importancia, pues aquí es la medida de control, ¿verdad? De prevención, donde podemos mencionar, pues, evitar las multitudes, evitar el hacinamiento, sobre todo en fechas como la de ahora, pues, aquí en invierno, donde se ve un pico de los brotes, de todos los tipos de brotes de virus e infecciones, eh, de resfriados y infecciones de la vía respiratoria, ¿verdad? Se nos menciona también el lavarse bien las manos y desinfectar los utensilios de cocina que pueden llegar a ser fomites de la enfermedad. Desinfectar los juguetes, si son llevados a una guardería, digamos, o una escuela, donde pudo haber estado en contacto con otros niños o cualquier motivo, pues desinfectarlos eh, de la manera correspondiente para evitar la contaminación. También limitar la exposición en guarderías y en residencias de ancianos dentro de lo posible, en lugares eh, eh, donde hay personas susceptibles, una persona que crea tener este virus de la parainfluencia, por más que sea una persona adulta y que no le esté dando de una forma bastante fuerte, pues tiene que evitar exponer a niños menores de 5 años y a ancianos inmunodeprimidos a esta enfermedad, a personas que sí pueden llegar en los que sí puede llegar a provocar una enfermedad bastante agravante y que incluso eh, puede llegar a requerir un tratamiento hospitalario, ¿verdad? Se nos dice también que el tratamiento y en general si el tratamiento individual, pues puede hacerse ambulatorio, pero siempre es necesario el reporte y la consulta en el sistema de salud, pero que ya brotes de epidemia, digamos, en un salón de clases o en una guardería, es necesario avisar al sistema de salud, a la unidad de salud correspondiente, pues, para que empiecen a tomarse las medidas necesarias, tanto para los pacientes como para evitar la propagación del virus, para aumentar el rango de la epidemia. Esta sería nuestra participación del video. Muchas gracias.